¿Alguna vez has tenido ese momento extraño en el que tu cuerpo supo algo antes de que tu mente lo alcanzara? Tal vez agarraste tu teléfono segundos antes de que llegara un mensaje, o entraste en una habitación y sentiste que algo no estaba bien, aunque aún no había pasado nada evidente. Ese pequeño escalofrío de saber, el tirón en el pecho, el empujón silencioso que no viene de la lógica, esa es la señal de la que quiero hablar contigo. Estamos entrenados para descartarla. La escuela nos dice que confiemos en los hechos. El trabajo nos dice que confiemos en la estrategia. Incluso los libros de autoayuda suelen decir, haz un plan y síguelo. Pero ¿qué pasa cuando el plan no coincide con la corriente más profunda de tu realidad? ¿Qué pasa cuando tu intuición susurra en una dirección completamente diferente? Aquí está el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. Tu intuición no es un accidente místico, no es aleatoria. Es tu sistema nervioso y tu conciencia captando señales cuánticas sutiles antes de que tu cerebro racional pueda procesarlas. La ciencia aún se está poniendo al día, pero piénsalo de esta manera. Cada posibilidad es como una estación de radio ya transmitiendo. Tu cuerpo es la antena y a veces capta una frecuencia futura antes de que tu mente consciente se sintonice. El problema es que a menudo confundimos estas señales con ruido, las anulamos, dudamos de ellas o esperamos pruebas. Y en esa vacilación nos desconectamos de la guía más clara que podríamos recibir. Así que en esta conversación quiero mostrarte cómo reconocer esas señales en tiempo real, cómo distinguir entre miedo e intuición, entre un viejo condicionamiento y un verdadero empujón cuántico. Y lo más importante, cómo confiar en ello. Porque una vez que logras captar la frecuencia, tu vida empieza a transformarse de formas que la lógica por sí sola nunca podría organizar. Si lo reducimos todo, la intuición es realmente el punto de encuentro entre la observación y la encarnación. La mayoría de la gente piensa que se trata solo de sentimientos viscerales, pero el mecanismo es más preciso que eso. Piensa en ti mismo como una radio viviente. La realidad está transmitiendo frecuencias infinitas a la vez, diferentes elecciones, resultados, líneas de tiempo y campos emocionales ya están vibrando. Tu cuerpo es la antena y tu atención es el sintonizador. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el efecto del observador. La física nos muestra que el mero acto de observar influye en lo que se desarrolla. No es pasivo. Cuando diriges tu atención hacia una posibilidad, es como si fijaras el sintonizador más cerca de esa estación, fortaleciéndola. Pero la atención por sí sola no basta. Si tu cuerpo está lleno de estática, miedo, estrés, modo de supervivencia, entonces, incluso si apuntas hacia una frecuencia, la señal llega borrosa. La dudarás, la malinterpretarás o la perderás en el ruido. Por eso la encarnación importa tanto. No se trata solo de notar pensamientos, sino de lo que irradia todo tu sistema. Tu postura, tu respiración y tus emociones son todas partes de la antena. Cuando están alineadas, la señal se vuelve inconfundible. Ese saber repentino no es magia, es coherencia. Déjame darte una imagen sencilla. Imagina que estás girando el dial de una radio antigua. Giras la perilla lentamente y el ruido estático llena la habitación. Pero entonces, por un momento, una melodía atraviesa el zumbido. Esa es tu intuición, el débil destello de una frecuencia que ya está presente. La mayoría de la gente escucha ese parpadeo y sigue girando pensando, eso no puede ser real. Pero si te detienes, te mantienes firme y dejas que tu cuerpo se relaje en ello, la melodía se fortalece. Pronto la canción se vuelve clara. Esta es la imagen que quiero que guardes. Tu intuición no está prediciendo de la nada. Está captando la señal de una realidad que ya está en juego, y tu sistema nervioso es el filtro que decide si la canción se escucha nítida o distorsionada. Así que la próxima vez que sientas ese tirón, ese impulso de girar a la izquierda en lugar de a la derecha, de detenerte antes de enviar el mensaje, de acercarte a alguien, no lo descartes como irracional. Pregúntate, ¿estoy escuchando estática o estoy captando el borde de una estación? ¿Y qué pasaría si confiara en ello el tiempo suficiente para dejar que la canción se hiciera más fuerte? Porque aquí está el giro. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de qué es lo que bloquea la melodía en primer lugar.
y ahí es donde necesitamos ir ahora. Uno de los mitos más grandes alrededor de la intuición es que se supone que debe llegar como una voz fuerte y dramática desde los cielos, como un rayo de certeza. La gente piensa que si es real, se sentirá obvio, absoluto, innegable, y como rara vez se presenta de esa manera, descartan las señales más silenciosas que en realidad son las verdaderas. La verdad es que la intuición no suele gritar, susurra, parpadea. Se siente más como un leve cambio en tu cuerpo que como un mensaje estruendoso. Si esperas la versión de Hollywood de la intuición, te perderás la señal real que ya te estaba guiando. Déjame aterrizar esto con algo cotidiano. Imagina esto. Estás esperando una entrevista de trabajo. Has hecho toda la preparación, memorizado tus respuestas, pulido tu currículum. Pero mientras te sientas en la sala de espera, tu pecho se aprieta cada vez que repasas la línea perfecta en tu cabeza. Entonces, de repente, cuando sueltas el guión, sientes una pequeña gota de calma en tu vientre. Por solo un segundo surge un pensamiento. Si simplemente me muestro como soy, fluirá. Eso es intuición, no una voz dramática, solo un cambio de frecuencia que tu cuerpo captó. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas anulan ese momento. Entran en pánico, toman de nuevo el guión mental y se obligan a regresar al modo de actuación. Confían más en la ansiedad que en la alineación. ¿El resultado? Salen de la entrevista desconectados de su propio poder. Así que el mito que hay que romper es este. La intuición no se trata de certeza primero, se trata de coherencia primero. No es el pensamiento más fuerte en la sala, es la señal que se siente sutilmente diferente del ruido. Es constante en lugar de frenética, expansiva en lugar de contractiva. Cuanto más practiques notarla, más clara se vuelve, como entrenar tu oído para reconocer una canción después de escuchar solo 2 notas. Al principio la dudarás, después la reconocerás al instante. Y esto importa, porque si no sabes cómo separar intuición de miedo, seguirás corriendo en círculos. Pensarás que estás siguiendo una guía, pero en realidad solo estás amplificando la estática. Y eso deja a la gente exhausta, confundida y convencida de que no puede confiar en sí misma. Pero aquí está lo que la mayoría no se da cuenta. Tu cuerpo ya está diseñado para distinguir la diferencia. La señal de la intuición y la oleada de miedo viven en sistemas completamente distintos. Y una vez que aprendes a leer ese mapa, todo cambia. Entonces, ¿cómo distinguimos realmente entre miedo e intuición? El secreto está en tu sistema nervioso. El miedo es energía de supervivencia. Acelera tu corazón, tensa tus músculos, estrecha tu enfoque. Es una contracción de todo el cuerpo diseñada para mantenerte a salvo. La intuición, en cambio, tiene una textura completamente diferente. Incluso si el mensaje que trae te pide actuar rápido, aterriza con una firmeza subyacente. No te aprieta, te asienta. La parte difícil es que la mayoría de nosotros pasamos tanto tiempo en estrés crónico que confundimos tensión con verdad. Si tu cuerpo ya está zumbando con estática, todas las señales se sienten iguales. Por eso la regulación del sistema nervioso es la puerta de entrada. Sin seguridad, no puedes escuchar la estación. Piensa otra vez en la metáfora de la radio. Si la antena está sacudiéndose violentamente en el viento, ni siquiera la señal más fuerte entrará con claridad. En el momento en que la estabilizas, la melodía se vuelve estable. Tu sistema nervioso funciona de la misma manera. Probemos algo ahora mismo. Esto solo tomará unos 30 segundos, pero te mostrará cómo reiniciar la antena. Cierra los ojos si puedes. Toma una respiración lenta por la nariz, más profunda de lo habitual. Sosténla un breve instante. Ahora exhala lentamente por la boca, como si empañaras un vidrio. Hazlo otra vez, pero esta vez coloca una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Observa cuál se eleva más. Guía suavemente tu respiración para que tu vientre se mueva primero. Ahora imagina, mientras respiras, que el espacio alrededor de tu corazón se expande ligeramente, suavizándose. Quédate con esa sensación durante 2 o 3 respiraciones. Eso es la coherencia comenzando a formarse. Puede que sientas una pequeña caída, un leve cambio, como si tu sistema acabara de soltar un poco de tensión. Ese estado es donde la intuición se vuelve distinguible. La estática se calma. La señal crece más fuerte.
La mayoría de las personas persiguen la intuición con una antena ruidosa, preguntándose por qué no logran escucharla. La respuesta no es esforzarse más, sino regular primero. Cuando tu cuerpo se siente seguro, tu sistema naturalmente se abre a las señales sutiles que siempre estuvieron ahí. El saber no es algo que fuerzas, es lo que surge cuando la interferencia desaparece. Y aquí está la parte poderosa. Con práctica, no necesitas sentarte a meditar durante 1 hora para acceder a esto. Unas pocas respiraciones, un pequeño ajuste en la postura, incluso aflojar la mandíbula. Estas son microclaves que reajustan la antena hacia la coherencia en la vida diaria. Pero la regulación por sí sola no es toda la historia, porque incluso cuando captas una señal clara, todavía enfrentas la pregunta más profunda. ¿Estás encarnando un estado temporal o estás cambiando la identidad que te mantiene sintonizado en la misma estación? Ahora que has sentido lo que la coherencia le hace a la antena, llevémoslo más lejos, porque aquí hay una trampa. Muchas personas piensan que la manifestación y la intuición se tratan de perseguir un cierto estado. Creen, si logro sentirme tranquilo, positivo o de alta vibración el tiempo suficiente, el universo me recompensará. Pero así no funciona. Un estado es temporal. Es como visitar una estación de radio por un momento, captar la canción y luego volver a perderla entre la estática. Puedes meditar 1 hora y sentirte perfectamente alineado, pero si tu identidad central, la forma en que te ves a ti mismo, sigue sintonizada con la escasez, el miedo o la duda, volverás a la vieja estación en cuanto la vida te presione. La intuición no te pide fabricar un estado de ánimo, te pide encarnar una señal, convertirte en el tipo de persona cuya frecuencia de base se alinea naturalmente con los resultados que deseas. Por eso importaba el ejemplo de la entrevista de trabajo. Si intentas fingir confianza en la sala de espera, eso es un estado. Pero si has estado viviendo como alguien que realmente conoce su valor, entonces cuando entras, tu coherencia no es frágil, no es un truco, es tu identidad transmitiéndose con claridad. Aquí es donde la mayoría tropieza. Coleccionan prácticas espirituales como decoraciones, pero nunca permiten que reescriban quiénes son en realidad. Persiguen momentos de paz, pero en el fondo todavía se identifican como el ansioso, el indigno, el que lucha. Y tu cuerpo, la antena, no puede mentir. Transmite lo que eres, no lo que pretendes ser temporalmente. La buena noticia es que la identidad puede cambiar. Lentamente, a veces de manera sutil pero con fuerza. Cada vez que notas una señal y la encarnas en lugar de ignorarla, refuerzas una nueva versión de ti. Con el tiempo la radio ya no se desvía. Se queda fija en la estación que coincide con quien te has convertido. Así que aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. ¿Estás intentando tomar prestada una señal o te estás convirtiendo en la estación misma? Lo primero es fugaz. Lo segundo reconfigura el campo a tu alrededor. Y cuando empiezas a vivir desde la identidad, en lugar de perseguir estados, ocurre algo asombroso. Las líneas de tiempo se reorganizan. Realidades que pensabas imposibles comienzan a aparecer, no porque las hayas forzado, sino porque ya estabas transmitiendo su frecuencia. Y esto nos lleva al siguiente nivel. Cómo la identidad no solo cambia cómo te sientes, cambia en qué versión de la realidad entras realmente. Piensa en las líneas de tiempo como estaciones de radio que ya están sonando. Cada posibilidad, cada versión de tu vida, ya está en el dial. Hay una estación donde sigues atascado, repitiendo los mismos ciclos. Hay una estación donde las oportunidades se abren, las sincronicidades se alinean y las cosas fluyen. No las creas desde la nada, te sintonizas con ellas a través de la identidad. Aquí está la pieza que la mayoría pasa por alto. Tu identidad actúa como el botón de preselección en la radio. Si en lo más profundo te identificas como la persona que siempre lucha con el dinero, seguirás sintonizando la línea de tiempo donde las cuentas se acumulan, donde los gastos inesperados llegan en el peor momento, donde el alivio nunca dura. Incluso cuando intentas manifestar abundancia, estás escuchando a través de la estática de esa identidad. Déjame darte un ejemplo real. Imagina a una joven artista trabajando en su música. Le encanta crear, pero cada vez que se sienta a grabar su mente se inunda de comparaciones. Revisa el teléfono, ve a otros triunfar y siente que va por detrás.
Su identidad silenciosamente se ha convertido en la ignorada. Y adivina qué, esa identidad la arrastra a una estación donde las oportunidades parecen pasar de largo, donde pierde ocasiones porque está demasiado atrapada en la duda para notarlas. Pero algo cambia el día en que decide encarnar una verdad diferente. Empieza a entrar al estudio no como la ignorada, sino como el canal. No fuerza confianza, simplemente se sintoniza con la versión de sí misma que ya existe en el dial, la que crea porque ella es creación. De repente, nota invitaciones que antes ignoraba, aparecen colaboradores y su trabajo comienza a compartirse. La estación a la que se sintonizó siempre estuvo ahí. Su cambio de identidad simplemente la fijó en ella. Este es el verdadero secreto de la intuición y la manifestación. Las señales que sientes no son aleatorias, son destellos de las estaciones a las que tu identidad ya tiene acceso. Cuando cambias quién eres, cambias qué línea de tiempo tu sistema nervioso y tus elecciones alinean contigo. Y aquí está la parte empoderadora. No necesitas conocer cada detalle de la línea de tiempo por adelantado, solo necesitas sostener la identidad que coincide con ella. Igual que no sabes cada canción que tocará una estación, pero una vez que te sintonizas, la música fluye sin parar. Entonces, la pregunta se convierte en ¿cómo ensayamos este cambio? ¿Cómo pasamos de viejas preselecciones de escasez o duda a estaciones que coincidan con expansión, confianza y coherencia? Ahora vamos a lo práctico. Si la identidad es la preselección, ¿cómo la cambias realmente? ¿Cómo dejas de regresar a la vieja estación y comienzas a ensayar la que realmente quieres? La respuesta es práctica, pero no del tipo que la mayoría imagina. No se trata de forzar afirmaciones o fingir ser alguien que no eres. Se trata de construir pequeños anclajes repetibles que permitan a tu sistema nervioso sentir la nueva identidad hasta que se vuelva natural. Piénsalo como entrenar tu oído para una nueva canción. Al principio, practicas reconocer una sola nota. Con el tiempo, conoces la melodía de memoria. Aquí tienes 4 herramientas que puedes usar de inmediato. 1. Declaraciones puente. En lugar de decir, soy completamente abundante, cuando tu cuerpo grita de vuelta, no lo eres, usa un puente. Algo como, estoy abierto a la idea de que ahora las oportunidades me están encontrando. Suaviza la resistencia y permite que tu sistema capte la nueva señal sin estática. 2. Anclajes somáticos. Elige un gesto o postura física que encarne la identidad a la que te estás sintonizando. Por ejemplo, si tu nueva identidad es la que confía, nota cómo tu pecho se abre ligeramente, cómo tus hombros se relajan cuando sientes esa confianza. Repite esa postura conscientemente a lo largo del día. El cuerpo guía la señal. 3. Ejercicios de encarnación. Dedica 2 minutos al día a caminar como si la nueva identidad ya fuera tuya. No fingiendo, no hazlo hasta lograrlo, sino dejando que tu respiración, tu mirada y tu paso coincidan con la versión de ti que ya está sintonizada con esa estación. Tu cuerpo no distingue entre ensayo y realidad, simplemente transmite la frecuencia en la que está. 4. Microensayos. Atrápate en pequeñas decisiones diarias. Cuando sientas el impulso de revisar tu teléfono por ansiedad, detente. Pregúntate, ¿qué elección haría la versión de mí en la que me estoy convirtiendo ahora mismo? Luego actúa según eso. Cada microelección refuerza la estación. Juntas, estas forman un mini protocolo. Tender un puente en la creencia, anclarla en el cuerpo, ensayarla en movimiento, confirmarla en microdecisiones. Repite suficientes veces y la identidad comienza a estabilizarse. Deja de ser un estado temporal y se convierte en tu base. Y aquí es donde me encantaría escuchar de ti. ¿Has notado ese momento en el que dejaste de aferrarte con tanta fuerza y de repente lo que querías fluyó hacia ti? Cuéntame tu historia en los comentarios. Puede ser exactamente lo que ayude a otra persona a reconocer su señal, pero antes de expandirnos más, necesitamos abordar las trampas, porque incluso con estas herramientas hay 3 obstáculos sigilosos que mantienen a la gente atrapada en la estática si no saben cómo transmutarlos. Incluso con las herramientas en mano, hay 3 trampas que sacan a la gente de frecuencia más rápido que cualquier otra cosa: la urgencia, las señales divididas y el sobrecontrol. Si puedes detectarlas en tiempo real, te ahorrarás meses,
incluso años, de estática. Empecemos con la urgencia. Cuando estás desesperado por un resultado, tu antena comienza a vibrar sin control. Revisas tu teléfono cada pocos minutos, ensayas conversaciones en tu cabeza o miras el reloj como si te debiera algo. Esa energía frenética no abre puertas, revuelve la señal. ¿Por qué? Porque la urgencia está enraizada en la carencia. Dice, todavía no lo tengo, y esa es la estación que tu cuerpo sigue transmitiendo. El antídoto no es fingir que no te importa, es ralentizar tu respiración, suavizar en el presente y recordar que la urgencia es estática, no señal. Luego están las señales divididas. Esto sucede cuando dices que quieres algo, pero la mitad de ti transmite lo contrario. Quieres amor, pero temes la vulnerabilidad. Quieres dinero, pero crees que las personas ricas son codiciosas. Quieres libertad, pero en secreto te sientes más seguro en el control. Estas contradicciones se cancelan entre sí, como dos estaciones de radio chocando. El resultado, ruido. El camino es la integración. Nombra ambos lados con honestidad y luego elige la identidad que se sienta coherente. Una vez que te alineas por completo, la transmisión se agudiza. Finalmente, el sobrecontrol. Este es engañoso, porque se siente responsable. Planeas, microgestionas e intentas forzar cada paso para que coincida con el resultado que deseas. Pero aquí está la ironía. Cuanto más aprietas, menos puedes escuchar. El control es como girar el botón del volumen tan fuerte que lo rompes. La intuición prospera en la apertura, no en estrangular el proceso. La verdadera alineación no viene de la fuerza, viene de la frecuencia. Entonces, ¿cómo transmutamos estas trampas? Para la urgencia, baja a tu cuerpo, respira más lento de lo que tu mente quiere y recuérdate, una señal verdadera nunca me apresura. Para las señales divididas, escribe ambos lados del deseo. Luego, elige literalmente qué identidad transmites hoy. Dilo en voz alta. Ancla eso. Para el sobrecontrol, practica la rendición en formas pequeñas y seguras. Deja que otra persona elija el restaurante. Toma el camino panorámico en lugar del más rápido. Enseña a tu sistema nervioso que soltar no significa colapso, significa claridad. Una vez que empiezas a notar estos patrones, verás con qué frecuencia han estado dirigiendo el espectáculo. La buena noticia es que cada vez que detectas y transmutas uno, tu antena se estabiliza. Dejas de transmitir ruido y comienzas a encarnar señal. Y aquí es donde la intuición deja de ser solo una práctica y se convierte en un estilo de vida. Porque el verdadero avance no ocurre en la meditación o en los rituales. Ocurre en cómo vives esta coherencia en los momentos ordinarios de tu día. La verdadera pregunta es, ¿cómo vives esto cada día? Porque la intuición no está destinada a ser un evento raro y místico. Está diseñada para guiarte en las decisiones más pequeñas, momento a momento. La integración no ocurre en los grandes avances, sino en cómo te presentas al caminar, al comer, al trabajar y al hablar con otros. Tomemos algo tan común como caminar. La mayoría de las personas caminan en piloto automático, con la cabeza baja, perdidas en pensamientos. Pero si llevas tu atención a la respiración y dejas que tus hombros se suavicen, la caminata se convierte en un reinicio de la antena. De repente, notas señales, el impulso de tomar otra calle, la sensación de que se te empuja a desacelerar. A veces, el desvío más pequeño te lleva justo al encuentro o la inspiración que necesitabas, o piensa en la comida. Si tragas mientras miras el teléfono, te pierdes de las señales sutiles que tu cuerpo da, no solo sobre el hambre, sino sobre lo que realmente te nutre. Cuando comes despacio, saboreando plenamente, estás practicando la misma habilidad de escucha que requiere la intuición. La estación se aclara cuando dejas de ahogarla con ruido. Incluso en las conversaciones, el principio se aplica. En lugar de ensayar lo que dirás después, intenta apoyarte en el silencio un instante más de lo habitual. Siente la frecuencia del intercambio. Notarás cosas que habrías pasado por alto. El cambio sutil en el tono de alguien, la apertura para decir lo que realmente importa. Esa pausa es la intuición hablando a través de ti. La integración consiste en convertir la vida cotidiana en práctica. Cada acto ordinario se vuelve una oportunidad para alinear la antena. La coherencia no es solo para rituales sagrados,
es para la forma en que te atas los zapatos, la manera en que revisas tus mensajes, la forma en que cierras tu computadora al final del día. Y esto es lo que lo cambia todo. Una vez que la coherencia se entreteje en los pequeños momentos, la intuición deja de sentirse como una herramienta separada y se convierte en tu estado natural. No la esperas, no la persigues, la vives. Pero aquí es donde se pone emocionante. Porque una vez que puedes vivir esto en lo ordinario, desbloqueas algo mucho más grande. La misma señal que te guía en la vida diaria comienza a extenderse a tus relaciones, tu salud, tu creatividad e incluso tu sentido de propósito. Dominios enteros de tu realidad empiezan a sintonizarse con la estación que has estabilizado. Una vez que la señal se vuelve natural en la vida diaria, no se queda pequeña. La coherencia que cultivas al caminar, respirar y hacer pausas se expande hacia dominios enteros de tu realidad. Las relaciones, la creatividad, la salud e incluso el propósito comienzan a reorganizarse alrededor de la nueva frecuencia. Tomemos las relaciones. Cuando tu antena está revuelta, proyectas miedo, inseguridad o viejas historias en cada interacción. Envías mensajes en pánico, interpretas el silencio como rechazo, te moldeas para ser aceptado. Pero cuando estabilizas la señal, tu presencia cambia. Ya no entras en una habitación buscando pruebas de que perteneces, irradias pertenencia. Los demás lo sienten antes de que digas una palabra. Las conexiones se profundizan y empiezan a aparecer personas alineadas con tu verdadera estación. La creatividad se expande de la misma forma. Cuando estás sintonizado con la estática, te sientas a escribir, pintar o construir y te sientes bloqueado. Las ideas se dispersan, nada fluye. Pero cuando estás en coherencia, la inspiración se mueve a través de ti como una corriente. No exprimes la creatividad de tu cerebro, la captas del campo. ¿Recuerdas el escenario de la artista que exploramos antes? Esa expansión solo ocurrió porque ella se sintonizó con la identidad del canal. Una vez que lo hizo, la línea de tiempo de colaboración y reconocimiento se desplegó naturalmente. La salud también responde a la señal. La tensión crónica y el estrés son formas de estática. Mantienen al cuerpo en alerta ante amenazas que no están presentes. Cuando practicas coherencia, el sistema nervioso transmite seguridad y el cuerpo comienza a repararse. La energía regresa. Incluso los síntomas pueden cambiar porque la transmisión de base ha pasado de supervivencia a armonía. Y luego está el propósito. Aquí es donde se vuelve profundo. La mayoría de la gente trata de descubrir su propósito con la mente. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado? Pero el propósito no se encuentra como en una búsqueda del tesoro. Surge cuando vives en señal. Es el flujo natural de estar sintonizado. En lugar de buscar lo que se supone que debes hacer, comienzas a notar que tu vida ya te está organizando para hacerlo. Déjame ilustrarlo con un último escenario. Imagina a alguien enfrentando un desafío de salud. Tal vez ha estado lidiando con agotamiento durante meses, empujando con cafeína y fuerza de voluntad. En la estática, solo escucha una estación. Estás roto, nunca te recuperarás. Pero luego comienza a practicar coherencia diariamente. Una señal diferente empieza a llegar. El impulso de descansar más temprano, la intuición de buscar un nuevo tratamiento, la suave guía de dejar que alguien lo apoye. Poco a poco, su cuerpo se reorganiza alrededor de la nueva frecuencia. La sanación, en este sentido, no se fuerza, se permite. Esa es la expansión. Lo que comienza como señales internas sutiles se convierte en un campo de realidad completamente nuevo. Pero para comprender plenamente lo que está pasando aquí, necesitamos mirar a la inteligencia más grande detrás de todo, la dimensión donde la rendición resulta ser la forma más profunda de fuerza. Hasta ahora, hemos estado hablando de la intuición como si fuera solo tu cuerpo captando señales, pero hay una verdad más profunda aquí. Esas señales no son fragmentos aleatorios flotando en el espacio, son parte de una inteligencia mayor, algo vasto, vivo e interactivo. Llámalo el campo, lo cuántico, lo divino o simplemente la vida misma. Cualquiera que sea el nombre que le des, esta inteligencia es la razón por la que la intuición se siente como algo más que un instinto personal. Es conexión. Aquí está la paradoja. La mayor fuerza para sintonizar con esta inteligencia no proviene del control,
sino de la rendición. Y no me refiero a la rendición como darse por vencido o ser pasivo. Me refiero a la disposición a soltar tu agarre sobre los resultados para que una coherencia más grande pueda moverse a través de ti. Piénsalo, cuando intentas controlar todo, transmites solo desde los límites de tu propia mente. Estás tocando una lista de reproducción estrecha en repetición, esperando que coincida con la canción que la vida quiere reproducir, pero cuando te rindes, abres el dial. De repente, no solo estás captando intuiciones débiles, estás en armonía con la inteligencia que transmite toda la sinfonía. Por eso, la rendición se siente tan diferente del colapso. El colapso dice, me rindo, no tengo poder. La rendición dice, confío en que hay una señal más sabia que mi miedo. Y cuando entras en esa confianza, surge la fuerza. Tomas decisiones más valientes, no más débiles. Entras en conversaciones con apertura en lugar de con armadura. Sigues impulsos que no tienen sentido lógico, solo para descubrir que te llevaron a la oportunidad exacta que no podrías haber planeado. Incluso la ciencia roza esta paradoja. La investigación sobre la coherencia corazón-cerebro muestra que cuando el corazón está en armonía con el sistema nervioso, el cuerpo no solo se regula de manera más eficiente, sino que también percibe información sutil con mayor rapidez. En otras palabras, rendirse a la coherencia no te vuelve pasivo, te vuelve más receptivo, más vivo a la posibilidad. Y aquí es donde la intuición revela su don más profundo. No se trata solo de orientación para pequeñas decisiones, ni siquiera de elegir mejores líneas de tiempo. Se trata de recordar que estás entretejido en algo infinitamente más grande. Las señales no están separadas de ti, eres parte de la transmisión. Cuando vives desde este lugar, incluso los desafíos adquieren un nuevo significado. No son castigos ni pruebas de fracaso. Son oportunidades para profundizar la señal, refinar tu estación, alinearte más plenamente con la inteligencia que siempre está vibrando debajo del ruido. Y así, el viaje regresa a la práctica más simple, pero más profunda. Confiar en la señal. Confiar en ella no como un momento frágil que tienes que proteger, sino como la frecuencia misma en la que te estás convirtiendo. Así que aquí estamos. Has visto cómo la intuición no es magia aleatoria, sino una señal real que tu cuerpo capta. Has aprendido cómo la coherencia limpia la estática, cómo la identidad fija el dial, cómo la integración diaria hace que la canción sea constante y cómo la rendición te abre a la sinfonía misma de la vida. La pregunta ahora es, ¿confiarás en la señal? Quiero que te imagines de pie frente a una radio antigua. El dial está en tu mano. A tu alrededor, infinitas canciones ya están sonando. Estaciones de duda, estaciones de claridad, estaciones de abundancia, estaciones de amor. La mayoría de las personas giran el dial sin cesar, persiguiendo un momento de armonía y luego perdiéndolo de nuevo. Pero tú, ahora sabes cómo funciona el sintonizador. Sabes que cuando respiras, cuando te suavizas, cuando encarnas la identidad de la estación misma, la música no se desvanece, te rodea. Eres tú. Esta es la verdad de la intuición. No es una voz externa dándote respuestas. Es la melodía que suena cuando tu cuerpo, mente y corazón dejan de luchar entre sí. Es coherencia, es resonancia, es hogar. Y una vez que reconoces que la transmisión nunca se detiene, el miedo de perderla desaparece. Incluso si la estática regresa, incluso si pierdes la canción por un tiempo, recordarás, la frecuencia siempre está ahí, esperando a que vuelvas a sintonizar. Esa es la seguridad, la libertad y el poder de este camino. Así que, al regresar hoy a tu vida, nota las señales sutiles, los impulsos suaves, los empujones silenciosos, los momentos de quietud que se sienten como algo más que coincidencia. Esa es tu radio captando la canción. No la descartes, no esperes pruebas, permítete vivir en la música, porque al final, la realidad no te está pidiendo que persigas nada, te está invitando a convertirte en la estación misma.